Para hacer a Santa Claus o Papá Noel precisaremos una madera así como esta, alambre, papel, engrudo y cinta. Estos materiales serán para hacer el cuerpo. Vamos a tomar el alambre y vamos a hacer esta forma. Siempre se empieza por la cabeza, los hombros, los brazos y lo último, las piernas. Un brazo lo voy a hacer medio recogido, porque va a estar agarrando una bolsa de regalos. Vamos a recortar los que nos sobran de las piernas. En la madera he hecho dos perforaciones para colocar el alambre. Si pasa un poquito se puede doblar. Vamos a tomar papel y cinta y vamos a hacer esto. En la cabeza ya le podemos hacer el gorro navideño de esta manera.
Por aquí le he dejado un orificio que ahí es donde va a entrar la bolsa de regalos. Vamos a usar engrudo y papel para ir colocándole arriba del otro papel que ya tenía. Esto va a hacer que agarre una dureza. También le vamos a moldear también para que tenga un poquito de panza. Es hora de hacer la panza. Hacemos una pelotita y le vamos colocando arriba con papel cruzado. Hacemos otra pelotita más chica para hacer la cara. De la misma manera con papel cruzado. Lo dejamos secar al sol. Una vez seco, le vamos a dar una pequeña capa de papel blanco para que la pintura agarre más. Nuevamente lo dejamos secar al sol. Lo vamos a pintar con pintura acrílica roja o témpera, que es la que estoy usando. Vamos a pintar todo menos su cara.
Lo vamos a dejar secar al sol. Una vez seco, así nos tiene que quedar. Y vamos a usar para su decorativo, vamos a usar esta tela de algodón, esta goma eva, y ya he hecho estas formas, esta tela de color rojo para hacer la bolsa. Acá ya he hecho una cinta que va a ser el cinto, también con goma eva. Le hice un cuadradito y una pistola de silicona, tijera y manos a la obra. Vamos a pegar esa forma que vendría a ser las botas. Hacemos lo mismo con la otra bota y así nos tiene que quedar. Vamos a tomar la tela de algodón y vamos a recortar con la tijera. Le vamos a ir dando la forma. La vamos a pegar con silicona. Vamos a hacer lo mismo con las mangas. Vamos a pegar la cinta de goma eva, que vendría a ser el cinto. Lo vamos a poner en el centro una gotita. Y va a ser la distancia que elijamos. Las medidas las dan ustedes mismos. Vamos a colocar la barba. Yo le he hecho un recorte. Ahí lo voy a girar. Al lado de atrás ya vendría a ser el pelo también. Le recortamos un poco la barba. Le damos una forma por ahí. Recortamos otro pedazo y le vamos a colocar acá un tipo un pompón. Le vamos a hacer. Con una lapicera le vamos a hacer un diseño de la cara, le vamos a hacer unos lentes, una nariz. Después lo voy a pintar con algún color que se parezca a la piel.
Colocamos tela de algodón por acá abajo para aparentar que está en la nieve. Quedaría genial. Bueno, acá hemos hecho una bolsita. Le vamos a colocar papel relleno. Lo voy a cruzar por acá, por el huequito que dejé. Y así nos queda. Espero que le haya gustado la manualidad. Le dejo un gran saludo a Maribel y también a Liliana, que a ella le gustan mucho las manualidades. Y bueno, felices fiestas para todos.